Bueno, todos sean bienvenidos a este podcast de curso de enfoques clásicos de la psicología. Estaremos hablando sobre la tarea 2, premisas y fundamentos del enfoque psicoanalítico. Pues estamos hablando de Sigmund Freud. Según MC Lloyd 2024, Sigmund Freud nació en 1856 y murió en 1931. Fue el padre fundador del psicoanálisis, un método para tratar enfermedades mentales y una teoría explicando el comportamiento humano. Freud creía que los acontecimientos de nuestra infancia tienen una gran influencia en nuestra vida adulta y moldean nuestra personalidad. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos de Sigmund Freud? Hablaremos de la teoría del inconsciente, se divide en consciente, preconsciente e inconsciente. La teoría de la estructura de la personalidad. Freud propuso que el psique tenía tres instancias, las cuales son el ello, el yo y el superyo. También hablaremos de la teoría del desarrollo psicosexual, que se divide en las siguientes etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la última, la etapa genital. También hablamos de la teoría de los mecanismos de defensa. Desde la estructura de personalidad de el yo, utiliza estrategias inconscientes para autodefenderse, como son la represión, la regresión, racionalización, desplazamiento, proyección, formación reactiva y negación. También habla sobre la teoría de los sueños. A través de esta obra se comenzó a estudiar el contenido de los sueños con el fin de acceder al inconsciente del paciente. El método propuesto por Freud para la interpretación de los sueños aludía al contenido de los sueños como las representaciones de los deseos latentes. Los sueños expresan aquello que nuestra mente consciente no puede aceptar y lo hace en forma de representaciones simbólicas. También hablaremos de nuestras dos últimas teorías. La teoría del libido, según Cherry 2025, la libido, la teoría freudiana, es la energía psíquica que impulsa no solo el deseo sexual, sino muchas de nuestras motivaciones y comportamientos. Y por último, hablaremos de la teoría de las pulsiones o pulsaciones. Según Very Well Mind, Freud plantea que las pulsiones fundamentales son dos: Eros, la pulsión de vida orientada hacia la supervivencia, reproducción y cooperación, y Thanatos, la pulsión de muerte que impulsa la agresión, la autodestrucción y conductas riesgosas. Hablaremos con el siguiente autor, que se llama Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung nació en 1875 y murió en 1961. Psicólogo y psiquiatra suizo, se dedicó a explorar la mente humana como un escenario tanto psicológico como histórico. Estudió lo simbólico, los mitos, las leyendas y las tradiciones culturales transmitidas de generación en generación. Jung fue inicialmente discípulo de Freud, pero más tarde se apartó de sus planteamientos para profundizar en el inconsciente. Descubrió que este no era únicamente individual, como sostenía Freud, sino también colectivo, al cual denominó inconsciente colectivo. Sigue mi compañera Rosana. Este nivel de la psique conserva y transmite la historia psicológica común de la humanidad. Sus contenidos se expresan a través de los arquetipos, como la madre, la sombra o el héroe, que son formas inconscientes universales presentes en todas las culturas, aunque no siempre sepamos de dónde provienen, compartimos su significado y podemos reconocerlo. Entre sus principales aportes se destacan el concepto de inconsciente colectivo, la teoría de los arquetipos y el proceso de individuación. Jung fundó la Escuela de Psicología Analítica, basada en estos conceptos, cuyo objetivo es ayudar a las personas a explorar su inconsciente y alcanzar una mayor autoconciencia. Ahora seguimos con el autor Jacques Lacan. Nació en París en 1901 y murió en 1981. Se formó como médico y psiquiatra, pero pronto se sintió atraído por el psicoanálisis. Eh, Vamos con los principales aportes. Uno de sus principales aportes fue el estadio del espejo. El más conocido, según Lacan, cuando un niño pequeño se reconoce frente al espejo, vive una experiencia fundamental. Se da cuenta de que esa imagen refleja su cuerpo con una totalidad. Sin embargo, esta experiencia también es un engaño, porque esa unidad es solo una ilusión. De ahí nace el yo, pero un yo que está marcado por la imagen y por la relación con los otros. En otras palabras, nuestra identidad siempre tiene algo de construcción imaginaria. Otro de los grandes aportes de Lacan es afirmar que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto significa que el inconsciente no es simplemente un depósito de recuerdos reprimidos, sino un sistema que funciona con reglas propias, como las del lenguaje, metáfora, juegos de palabras, desplazamientos. En este sentido, los síntomas, los sueños y hasta los lapsus se pueden leer como mensajes
que hablan a través de nosotros. Para Lacan, el yo no es el verdadero centro del ser humano. El sujeto está dividido, marcado por el lenguaje, por lo que dice y lo que calla. Siempre estamos en falta, siempre deseamos algo que nunca terminamos de alcanzar. El sujeto del inconsciente es entonces un sujeto incompleto. De ahí salen los tres registros, que es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lacan también propuso tres registros para entender la experiencia humana. Lo imaginario, que se relaciona con las imágenes, el yo y el estado del espejo. Lo simbólico, que es el mundo del lenguaje, las leyes, de las normas que nos estructuran, y lo real, aquello imposible de poner en palabras, lo que escapa a todo significado. Seguimos con el Ok, siguiente continuamos autor. con Melanie Klein. Fue una psicoanalista austro-británica. Nació en 1882 en Viena y murió en 1960. Pionera del psicoanálisis infantil y fundadora de la Escuela Inglesa del Psicoanálisis, quien la inspira a realizar sus primeros estudios y a escribir su primer libro, El desarrollo de un niño, fue Sigmund Freud. Ella fue pionera en desarrollar la terapia de juego para psicoanalizar a los niños, las cuales aún son usadas en la actualidad. Son terapias lúdicas donde el niño actúa de manera inconsciente y sus acciones son representadas al igual que los sueños y las asociaciones libres en adultos. Los aportes al psicoanálisis de Melanie Klein fueron terapia de juego como método de análisis infantil, teoría de las posiciones, que son posición esquizoparanoide y posición depresiva, la teoría de las relaciones objetales, donde un objeto está toda cosa o persona cargada de valor, el ejemplo, amor a un juguete o el amor a sus padres. La influencia en la mente y la conducta humana cambió la perspectiva del psicoanálisis, de las posiciones posteriores, como lo hacía Sigmund Freud, a etapas más tempranas o los primeros años de vida. Permitió entender cómo la vida emocional inicia desde muy temprano. Klein analizó con mucho detalle los procesos inconscientes del niño, dejando ver que desde muy pequeños los niños tienen una vida psíquica muy compleja. Fue bastante crítica frente a la visión de Freud, pues él creía que los niños no tenían el yo suficientemente desarrollado, al igual que Anna Freud, que se centraba más en el yo y la adaptación. Klein se centró en el mundo interno, las fantasías y las pulsiones. Melanie Klein fue una de las figuras más influyentes en el desarrollo del psicoanálisis infantil y en la evolución de la teoría psicoanalítica. A continuación, Margaret Mahler. Margaret Mahler estudió el nacimiento psicológico del niño, que no ocurre al mismo tiempo que el biológico, a través de su teoría del proceso de separación-individualización. Explicó cómo el niño en sus primeros 3 años de vida pasa de estar fusionado con la madre a reconocerse como un individuo independiente. Mahler plantea fases. En la fase autística normal, el recién nacido vive casi desconectado del mundo exterior, centrado en sus necesidades básicas. En la fase simbiótica, el niño y la madre forman una unidad omnipotente. Aquí aparece la sonrisa social, primer signo de relación con otros. Luego inicia la fase de separación, individuación, con 4 subfases: diferenciación, ejercitación, que empieza a caminar, acercamiento, ambivalencia, querer separarse y al mismo tiempo buscar la madre. Y finalmente la consolidación de la individualidad, donde aparece la constancia objetal y el niño logra tolerar la ausencia de la madre. Objeto de estudio del enfoque psicoanalítico. El psicoanálisis implica un proceso de exploración profunda del inconsciente, con el objetivo de hacer conscientes los pensamientos, sentimientos y recuerdos reprimidos que pueden estar causando angustia o conflicto en la vida de una persona. Esto se logra a través de la asociación libre, donde el paciente habla libremente sin censura sobre cualquier pensamiento o sentimiento que surja, y el análisis de resistencias, transferencias y otros mecanismos de defensa que puedan surgir durante el tratamiento. En conclusión, Sigmund Freud es considerado el padre del psicoanálisis, ya que a partir de sus investigaciones sobre los procesos inconscientes, sus aportes y reflexiones estableció las bases de un nuevo método de tratamiento para los seres humanos. De manera consecutiva, sus ideas impulsaron el desarrollo de nuevas teorías y corrientes en otros autores. Mahler
muestra que el éxito en esta fase depende de un ambiente estable y la función material. La fusión materna. Una madre que acompaña, protege y pone límites sanos, esto asegura un yo más fuerte, capacidad de autonomía y relaciones sociales saludables. El psicoanálisis, al centrarse en el inconsciente, permite reconocer que gran parte de nuestra vida psíquica se encuentra fuera del control consciente. Comprender estos procesos ofrece herramientas para el autoconocimiento y la transformación personal, facilitando un desarrollo más equilibrado de la mente y las emociones.